Muy buenas tardes, mi nombre es Les Álvarez, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, Facultad de la carrera Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. En este caso se me asigna hablarles sobre la materia soldadura dirigida por el profesor Felipe Jiménez. Se me asigna hablarles sobre la materia por la parte de laboratorio de soldadura, sobre el tema de la soldadura oxiacetilénica. Sin más preámbulos, empecemos. Primero que todo empecemos diciendo que es la soldadura oxiacetilénica. Es un proceso que consiste en una llamada dirigida por un soplete, obtenida por un medio de combustión de los gases oxígeno acetileno. A intenso calor, la llama se funde en una superficie de metal con una base que se forma una pose fundida, es decir, que la soldadura oxiacetilénica es un tipo de soldadura autógena. Se puede efectuar como soldadura homogénea debido a la función de piezas, ya sea o sin aportación de un material. Por ejemplo, dependiendo si el material es de aportación o, o no es del mismo tipo que el de la base, o sin aporte de material como soldadura autógena. Yo utilizo oxígeno como comburente acetileno. Eh, Se produce una delgada llama color celeste que puede llegar a una temperatura aproximada de 3000 grados centígrados. Y sus tipos o los tipos de metales con los cuales se pueden soldar son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, tenemos el cobre, el acero, el aluminio, el latón, entre otros tipos de materiales. Ahora procederemos a lo que son las características de los elementos de soldadura oxiacetilénica. Además de las botellas móviles que contienen el combustible y el comburente, los elementos principales que intervienen en el proceso de la soldadura son los siguientes. Tenemos como los manorreductores del soplete, las válvulas anti-retroceso, tenemos las mangueras. Los manorreductores pueden ser de 1 o 2 grados. La reducción en función del tipo de palanca o membrana. La función desarrolla, la función que desarrolla es la transformación de la presión de gas de 150 en presión de trabajo y 0,1 a 10 de forma constante. Están situados entre las botellas y el soplete. El soplete es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla de los gases. Y pueden ser de alta presión en que la presión de ambos gases es la misma. La baja es una presión de oxígeno comburente y tiene una presión mayor que el acetileno, que es el combustible. Las partes principales del soplete son las conexiones de mangueras, las dos conexiones de manguera, perdón, dos llaves de regulación, el inyector, la cámara y la mezcla y la boquilla. La válvula antirretroceso son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones que solo permiten el paso de gas en un sentido, impidiendo su retroceso. Por lo tanto, que se le llama que se puedan retroceder, estas sí son tan formadas por una que se llama envolvente o un cuerpo metálico de una válvula. Es una válvula de retención que es una válvula de seguridad contra sobrepresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que para ver una o más conducción, ella actúa en una función con una longitud y cuya geometría. Ahora procederemos con lo que son las normas de generales de seguridad de la soldadura oxiacetilénica. Pueden ser 1. El soplete debe trabajar correctamente a las presiones de trabajo y caudales indicados por el suministrador. La presión de trabajo de oxígeno viene indicada en la lanza, la boquilla o instrucciones de manejo del soplete, y así también como los espesores o la soldadura o ya sea el corte. La presión del acetileno no debe sobrepasar los 0,8 kilogramos sobre metros cuadrados. También debemos ver las instrucciones de manejo. La cantidad de acetileno a extraer de una botella es de 1000 como máximo. Para trabajo intermitente de 15 a 20 minutos y de 500 ya sea un trabajo continuo. Estos caudales no deben sobrepasarse ya que existe un gran riesgo de un retroceso de la llama. Y los pasos de las boquillas deben estar en perfecto estado. Para su limpieza debemos utilizar unos escareadores adecuados en fin de no dañar las boquillas. Otras normas que tenemos que tomar en cuenta son las normas de seguridad del trabajo o puesto a trabajo.
Por ejemplo, uno, las mangueras hay que colocarlas en lugares adecuados, no deben colocarse de válvulas de las boquillas ni los manorreductores. Los sopletes son conectados a las botellas y no debe guardarse dentro de armarios, cajones cerrados u otros lugares no ventilados. Como otra tenemos, en los puestos de trabajo fijos deben existir elementos adecuados para colgar el soplete. 4. Tenemos que en las proximidades de lugares de trabajo debe colocarse de forma visible una pancarta con las normas de seguridad para la soldadura o oxicorte. Ahora procedemos a lo que son los procesos del oxígeno. Son tres tipos. De acuerdo a la presión del trabajo del acetileno, tenemos en este rango, tenemos lo que es la alta presión, es cuando el acetileno trabaja a una presión que varía entre 0.3 a 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado o 4.26 a 7.1 libras sobre pulgadas. A media presión, cuando el acetileno trabaja a una presión que varía entre 0.1 a 0.3 kilogramos centímetro cuadrado o 1.42 a 4.26 libras sobre pulgada cuadrado. A baja presión es cuando el acetileno trabaja a una presión común, descontando las pérdidas de las válvulas y los conductos. Prácticamente se puede decir que no tiene en sí una aplicación. Bueno amigos, ahora procederemos a unas presentaciones, unas láminas que le acabo de diseñar aquí en PowerPoint. Sin más preámbulos, pasemos a ver la serie de explicación. Acá obtenemos este diagrama para que podamos entender un poco mejor. Aquí pueden ver la varilla de soldar o varilla de relleno. Acá la línea que se va a soldar, acá está la boquilla, aquí está lo que es el ingreso, este rojo que ven acá es el ingreso del acetileno y acá es el ingreso de oxígeno, de la cual se hace lo que se le llama una cámara de mezclado. Acá tenemos los reguladores de gas y el tanque de oxígeno y el tanque de acetileno. Para el uso de la soldadura oxiacetilénica se necesita un equipo específico que consta con los siguientes elementos: una botella de oxígeno, una botella de acetileno, un soplete, una válvula de seguridad, una manguera y unos manorreductores. Las normas generales de asegurar la soldadura oxiacetilénica es el reductor del acetileno, el accionamiento del reductor. Se puede decir que el reductor de acetileno no deberá ajustarse por encima de 1.5 kilogramos por centímetros cuadrados a presión de trabajo. El accionamiento del reductor del oxígeno deberá situarse siempre en posición vertical dirigido hacia el suelo. Los reductores de presión deben estar previstos en 2 manómetros, la cual nos indican la presión y la continuidad de la botella. El otro indica la presión de trabajo y los manómetros deben encontrarse en correcto funcionamiento. Como cuarta tenemos que el manómetro indica la presión de trabajo para el acetileno. Debe tener una marca roja de una línea de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. La quinta nos dice que las emborrocaduras de las salidas de los manorreductores no deben estar orientados hacia otras botellas. Por otro lado, nos dice que norma de seguridad de la soldadura, uno de los elementos de seguridad dice que la salida de los manorreductores, tanto el acetileno como el oxígeno, deben estar provistas de un dispositivo de seguridad que debe evitar el retroceso del gas y con una prolongación de la llama y posterior al vaciado de la botella. Las mangueras son de una conducción factible o flexible de goma. Tenemos dos elementos, la cual la primera nos dice que las mangueras deben encontrarse en perfecto estado de conservación para admitir la presión máxima del trabajo para las que han sido diseñadas. Como segunda opción, tenemos que todas las uniones de la manguera deben estar fijadas mediante a unas abrazaderas de manera que impida la desconexión accidental. Acá tenemos un ejemplo como un obrero está soldando y acá tenemos otro con un cilindro. También tenemos como una ventaja que se pueden controlar una fuente de calor y una temperatura, es de bajo costo y muy versátil. Otra ventaja que nos suelta es que se suelda de materiales ferrosos y no ferrosos a mayor temperatura de la llama. Tiene como limitaciones grandes deformaciones de grandes tensiones internas por las altas temperaturas a baja velocidad de soldeo y en espesores gruesos tiene un costo más elevado.
En aplicaciones tenemos que son pequeñas reproducciones, planchas del gas de acero, algunos otros metales como el acero inoxidable, el cobre latón y el níquel y entre otros. Acá pueden ver cómo tiene que tener el carrito móvil, o si se le llama. Acá ven los diferentes tipos de llamas. Acá ven el equipo, como son las boquillas, el carrito móvil con las botellas de cilindro, la manguera y el carro transportes. Acá también tenemos el encendedor y tenemos las gafas. ¿Cuál es el mantenimiento que le debemos hacer a dicho componente que debemos usar? Es importante que cada vez que se permita usar este equipo se desconecte totalmente el mismo, se limpie con trapos secos, ya sea la manguera, el soplete y el regulador, se limpien las boquillas y que se evite el contacto con grasa o aceite para evitar una combustión explosiva. Otra ventaja que podemos decir que estos equipos son móviles y fáciles de transportación, ya que por este medio, este equipo son adicionales y facilita ya sea corte de metales ferrosos y no ferrosos, y permite el fácil calentado de las piezas difíciles. Las condiciones de uso pueden ser solamente por personas que conozcan perfectamente su funcionamiento, y debe reunir condiciones óptimas, ya sea de seguridad, y contar con todos sus accesorios. Acá pueden ver otro ejemplo que está acá, como el soplete y la cámara de mezclado, cuando se une el acetileno y el oxígeno. Otra parte importante de destacar es el proceso de ejecución, ya que al montar los reguladores se conectan los reguladores a los cilindros, coloque las mangueras, monte la boquilla, regule la presión del trabajo y encienda el soplete. Abra el acetileno a un cuarto de giro en la válvula del soplete y encienda el encendedor y abra lentamente el oxígeno. Al terminar, y por último, pueden apagar el soplete, pero primero se cierra el acetileno y después el oxígeno. Y de último, eliminar la presión que le queda al soplete. Hay diferentes llamas como la lana o flama, que es una flama neutra. Las flamas son secundarias y son azuladas, como ven acá en el dibujo. También tenemos la flama reductora, la flama oxidante, que la flama oxidante es la secundaria y es azulada, casi unicolora, pues se puede decir también que hay otro tipo de llama, y también es la máxima temperatura que alcanza en la punta del cono interno, mientras que la cobertura se extiende a una superficie mayor de la atmósfera. La cobertura externa es de 1200 a 2300 grados Fahrenheit. La pluma de acetileno es de 290 grados o, por así decirlo, 3800 grados Fahrenheit. El cono interno es 3480 grados Fahrenheit o 6300 grados Fahrenheit. La llama del soplete de oxiacetileno las indicamos en temperatura más alcanzada. Acá puede ver un ejemplo, una lana de corte o una llama para soldar. Acá tienen unos sistemas de soldaduras por gas. Este sistema es una soldadura, un ejemplo que quiero darles, que es una soldadura oxiacetilénica que utiliza una llama neutra del 3300 grados centígrados. La llama es carburante, con exceso de acetileno se reconoce que por una zona intermedia o reductora que aparece en un dardo o un penacho. La llama oxidante con exceso de oxígeno se reconoce como un dardo o penacho con más costo de sonido y un poco más agudo. Acá podemos ver un claro ejemplo, como acá está haciendo una soldadura oxiacetilénica por corte, que acaba en la máquina haciendo el corte, como traspasas acá, y a la final queda un trabajo, como ven acá en el último dibujo. Gracias por su atención. En un próximo video, muchas gracias.